Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de los días sábados con un buen café y para hablar de un tema acaso, sin ninguna pretensión de convertirlo en una enseñanza de tipo magisterial, no, sino más bien este encuentro para compartir opiniones, opiniones que muchas veces pues pueden ser aceptadas o no, pero lo importante es que exista ese intercambio de, de pensamiento y ejercicio propiamente para tratar de comprender nuestra realidad y cada uno de nosotros mejorar nuestra participación. No podemos olvidar que una democracia es principalmente participación informada de los ciudadanos. Y además así se determina, así se configura un ciudadano cuando decide a participar en el bien de su comunidad, pero desde una información la mejor posible y obviamente con los instrumentos para poder comprenderla y poder inclusive eh, proponer soluciones a los problemas que siempre van a estar. En esta mañana compartiremos un tema que se llama, le hemos puesto así, sin ley, para indicar como un enemigo de la democracia todos aquellos fantasmas, aquellas máscaras en las que se va a esconder los autoritarismos, que lo único que hacen es hacer una representación de una falsa democracia, mientras que lo que se quiere es aplicar lo que el dictador suelo de turno quiere según sus intereses o los intereses de aquellos que lo manejan. Tenemos el canto de los gallos, está ya avanzado el día, y comenzamos obviamente con la sugerencia de un buen café, café Francesca. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Un punto que nos ayuda para que precisamente meditemos es la autoridad. En este caso, gracias al tarot del alba dorada, el número 4, la voluntad, aquella capacidad humana que hace diferente a todos los seres humanos, que después de una mesurada meditación, comprensión de la realidad, pone en práctica, hace cosas nuevas, la voluntad. Esto debería ser la autoridad, obviamente. O sea, una autoridad que después de escuchar, después de buscar la mejor solución posible, se pone en práctica. Y esta es el tema que le sugerimos a usted en su casa, en su vida. ¿Existe algún principio de autoridad? ¿O qué es lo que domina su vida? De repente, lo que va a dominar nuestra vida, la vida de cada uno, pues puede ser un sentimiento. Inclusive, pues podría ser como, utilizando una terminología antigua, un vicio, ¿no? O sea, todo aquello motivado por uno de los pecados capitales, la lujuria. O sea, todo se eclipsa y solamente tiene un solo objetivo, o la avaricia, bueno, en fin. Ya ahí le sugerimos ya esta gran película de los siete pecados capitales, ¿no? Seven, una magnífica producción. Bueno, pero ¿qué les ha llamado la atención en esta semana? Eh, pues a mí hay dos cosas, bueno, tres, esto de que cada vez se vaya sumando la aceptación de Palestina como un país con todo derecho, y creo que eso va a crear un sistema de equilibrio de poder, inclusive con Israel. Y ahora, claro, todo lo que queda, todo lo que va a quedar de esta contienda entre Israel y Hamas, Israel y Hamas y el, la masacre
que Israel ha hecho contra el pueblo palestino, cuando quiere realmente lo que quiere combatir, o supuestamente es lo que quiere combatir, cosa que hay que decir es algo de inteligencia. Igual que lo que nos está pasando en el Ecuador, que es absolutamente una forma de tipo político, haber declarado una guerra a la parte, a los malvivientes, a los que en vez de buscar una forma de trabajo honrado o establecido, pues buscan una forma fácil vía de, eh, iba a decir la mala política, pero los malos políticos los tenemos siempre, así que, pero vía narcotráfico, vía extorsión, etcétera, ¿no? Todo lo que es la mala vida. Entonces ahí habría que ese combate, la sociedad entera tenemos que estar siempre alertas, pero el presidente lanzó una guerra. Sí, esto recuerda a una acción que ya hicieron en México, también con las consecuencias, igual que aquí, un aumento de violencia y todo eso. Pero aquí lo que tendríamos que medir es la responsabilidad, una responsabilidad de políticos, o sea, los efectos que causan. ¿Quién es responsable de eso? El aumento de la violencia es debido a una decisión de un señor, pero ¿quién va a responsabilizarle lo que ha hecho? ¿Quién debería hacerlo? Nosotros como ciudadanos, pero tenemos ahí alguien que ha elegido, pero ellos están según un plan, no sobre lo que sería un bien común de todos, sino sobre un bien común de ellos, al margen de lo que decidieron o lo que usted le concedió con su voto. Cosa que nos permite entrar en temas muy complicados, que es precisamente cómo los ciudadanos podemos aún mantener nuestra decisión ante la falta del compromiso de quien hemos designado como autoridad, ¿no? Deberíamos entonces salir a las calles con piedras y eso, y cuando debería existir un mecanismo que para eso está, ¿no? Los mecanismos de la justicia y, en este caso, de la asamblea. Pero ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué otra cosa nos ha llamado la atención? Un premio que es el premio Wilson, que es de Woodrow Wilson, de un presidente de los Estados Unidos, famoso, ¿eh? Famoso por algunas partes, entre ellas la segregación racial. O sea, gracias a él estaba ahí todo lo que fue revivir el Ku Klux Klan, sin olvidar la importancia que tiene, porque este presidente estadounidense es muy importante en todo lo que viene en la Unión Norteamericana. Pero también cabe recordar esto, o sea, que es la famosa ley, ¿cómo se llamaba esta ley? Que tiene un nombre de una caricatura, precisamente, después de el triunfo, digamos así, del norte sobre el sur ha sido vencido, ¿no? Pero claro, entonces, ¿qué sucede? Y se introducen unas leyes, que es la ley Jim Crow, algo así, ¿no? ¿Qué cosa es esta ley? La segregación racial, la discriminación racial. Los negros por un lado, los blancos por otro lado, y siempre estableciendo que el blanco tiene una superioridad. Y se introducen ahí y se promueven ahí. Porque además, Woodrow Wilson será de la parte sur de los Estados Unidos y en su mandato va a poner muchísimos ministros que van a mantener esta segregación. Y claro, esto nos llama mucho la atención porque, claro, se estableció un premio e inclusive se ha dado a algunos, ¿no? A Colin Powell, me parece que se le dio también este premio, y ahora se le da, no sé cómo, eso tendría que explicar, no hemos visto todavía toda la forma, eso se le da a una señora que es Diana Salazar por la cuestión de la democracia, cuando está en tela de juicio su propia actuación. Cuando se habla de historia, y ustedes pueden saber esto, o sea, nunca se habla cuando está abierta. La historia, cuando está abierta, no se sabe cómo se ha terminado. Podemos hablar de lo que pasó con Jaime Roldos Aguilera, murió, tal día, se acabó. Podemos comenzar a hablar y a discutir acerca de ese tema. León Félix Cordero fue un asesino, todo eso, ¿se puede hablar? Se puede hablar cuando está muerto, una vez que se ha cerrado el ciclo. Pero mientras está un proceso, como está el proceso de esta señora Salazar, en la que no todos los ecuatorianos estamos de acuerdo con lo que hace y con los escándalos que a su alrededor se mueven, ¿no? Cosa que deberían ponerse una prensa que sea dinámica, debería ayudar con información necesaria para poder discernir mejor, cosa que no lo hay.
El día de ayer, por ejemplo, aparece esta de este Comité de Acción Política Popular, que hay que decir que ellos, la Acción Política Popular es un grupo que no, ¿quién le sustenta Acción Política Popular? No está en el gobierno, no. Y entonces, claro, ellos llamaron la atención sobre unas actuaciones de la fiscal esta. Y ahora un señor que se llama, el nombre, Fernando Muñoz, me parece que es de un tribunal contencioso electoral, les condena, ¿no? Para que retiren inclusive la denuncia del plagio de la tesis, todo lo del fraude procesal, todo esto me parece una cosa absolutamente ridícula. O sea, y todo esto, y le van a dar el premio ese. O sea, primeramente hay que enmarcar todo lo que significará el premio, de dónde nace, y también a quién se lo da y cómo se lo da. Y además, creo que hay que ver esto que es tan ecuatoriano, una cosa vergonzosa, ¿no? Porque de las instituciones en las que he participado, y una de las cosas que me desagrada absolutamente, y me desagradaría muchísimo, y creo que por eso lo entienden claramente quien han estado, de los grupos de los que he estado, muchas veces con vergüenza de decir, ¿no? Eh, Después es condecorados los unos a los otros. O sea, hoy están en el poder unos, se condecoran ellos. Mañana estarán en el poder los otros, se condecorarán ellos. O sea que en realidad lo que han hecho es volatilizar la razón de aquellas condecoraciones. Muchas veces será una vergüenza en vez de recibirlas. O sea, recibirlas será una vergüenza, ¿no? Eso es como también cuando hemos visto libros escritos. Creo que es una de las razones por las que ahora, a mí personalmente me cuesta mucho escribir. Pues mucha gente escribe ahora desde la ley introducida por Correa, sobre la parte esta de los profesores investigadores que tienen que presentar el resultado de su investigación, artículos científicos que tienen que ser indexados. Sí, pero lo hacen, o sea, lo hacen para que tener un artículo indexado. O sea, no existe esa forma de una contribución real del asunto, o sea, de esto. Y es igual que cuando uno ve en las publicaciones, dígase, de estas que son masivas. En Imbabura tenemos pues no sé, la Casa de la Cultura, que puede publicar algunas cosas. Y claro, muchas de ellas, uno al comenzar a revisarlas, pues dice, y yo no puedo publicar aquí. No puedo publicar aquí. ¿Por qué? Porque está esto. Y es una vergüenza porque parece ser que todo el mundo aplaude una tontera. Y de tal manera que no son capaces de reconocer aquello que vale la pena de lo que es basura. ¿Bien? Pero así estamos, entonces, condecorados los unos a los otros, ¿no? Y al final haremos ¿cómo se llama? Haremos una alabanza de aquello una alabanza por la alabanza. Pero es que, bueno, aquí de lo que se está tratando, y esto es nuestro Ecuador, que alguien dice el Ecuador del alma. Sí, este es el Ecuador del alma. Algo que tenemos que entrar y debemos asumirlo tal como es, con la vergüenza que merece, y con unas acciones que vayan a superar semejante cosa. Dejando eso a un lado, me encantaría tener la comunicación con todos ustedes, a ver qué cosas les ha llamado la atención. En esta semana también, que ha habido mucho movimiento, tanto en el país como fuera. Ayer Biden se disculpaba con el presidente de Ucrania por no haberle dado rápido las armas, ¿no? Los aviones, y Rusia dice que ahora son objetivos militares me parece que son los aviones. Bueno, una cosa así, cuestiones de armamento, crece la tensión crece el enfrentamiento. Regresemos a nuestro tema, o más bien introduzcamos nuestro tema, sin ley. Sin ley. ¿Qué cosa es? ¿Por qué le hemos puesto sin ley? Entremos con un ejemplo, como siempre, a mí me encanta recordar digamos así, los ejemplos que podíamos tener todos acceso. En este caso, el grande Sócrates, ¿no? Sócrates, que era un belicoso, también participaba en lo que la gente no sabe, porque lee poco, piensan que el pobre profesor, ya sea de filosofía, ya sea de lo que sea,
con sus 4 conocimientos, pues lo ha dicho todo, ¿no? Y esto es una de las cosas también ecuatorianas que debemos mejorar. Tenemos que ir a las fuentes aquí. Y había que hacer esta diferencia clara entre dos cosas. No sé si ustedes estarán de acuerdo o no, pero la primera es el carácter de difusión. Si yo quiero hacer difundir algo, pues un podcast que me cuente qué cosa fue la Primera Guerra Mundial, pues lo que yo debería hacer y lo que yo puedo hacer es tomo un libro, un artículo, voy al internet, veo un libro y de acuerdo a ese artículo, a ese autor, lo comento y hago un videíto donde estoy comentando y paso inclusive como si yo fuese sabio, pero lo único que estoy haciendo es leyendo, contando, narrando lo que he leído, es difusión, ¿no? Lo que hace la mayoría de profesorzuelos, o sea, es coger una cosa, a veces sin entenderla, pero hacemos ahí una pantomima y ya parece que eso es verdad. Por otro lado está ya la investigación, o sea, no solamente tomar un librito, que eso es más, puede no tomarlo. Es más, cuando se necesita tener esto de saber qué es la relación en este caso, del investigador y el objeto, pues muchas veces conviene no tomar en cuenta los criterios con los que ya se han escrito. Esto ya lo señaló, por ejemplo, ahorita. Recuerdo un actor que habló de Galileo, ¿no? Que tiene una obra muy buena sobre Galileo Galilei, en una obra de teatro, sin tomar, por ejemplo, a consideración una grandiosa obra de, de Bertolt Brecht, ¿no? O sea, que también se llama Galileo, pero él no la toma en cuenta. ¿Y esto por qué digo? Porque tiene que ir a las fuentes. A ver, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que escribió? Entonces ahí vamos a leer los artículos que escribió Galileo y las cartas que recibió, o sea, las cosas de primera, las fuentes. Y a partir de ahí elaboro yo una tesis, presento yo el resultado de lo que he leído, el resultado de lo que he comprendido. Entonces, estas dos cosas son importantes que las sepamos diferenciar. En este caso, para comenzar esto sin ley, porque comento con Sócrates. Sócrates, este hombre que debió ser un tipo armario, ¿no? Estos grandote y eso. ¿Por qué? Porque hay una narración en la que nos cuenta que cuando eran las guerras, los enfrentamientos estos a los que asistían, claro, todos iban ahí a pelear, llevaban ahí sus herramientas y una vez que habían perdido, habían ganado, pues ustedes no sé si saben, y esto valdría la pena que lo consideremos, pero las grandes pérdidas, o sea, cuando el ejército vencido pierde, tiene muchísimas bajas, es en la retirada. Esto es importantísimo. Bueno, con la guerra contemporánea mandamos un misil, terminamos a todos, ¿no? Pero normalmente en las guerras, o sea, el número de bajas es cuando la gente se retira, según los especialistas. No es que yo estaba en ninguna guerra, sino que es lo que he leído y me parece que está bien compartirlo. O sea, la gran cantidad de bajas se ocasiona cuando existe una retirada, ¿no? Entonces, claro, entonces ahí hay el ejército que persigue, los demás están ya sin armamentos, están huyendo, están con miedo y entonces ahí sucede la cantidad de bajas. Esto, claro, una cantidad de bajas para los que eran así, pues, normalitos, ¿no? O sea, pero el amigo Sócrates parece ser un armario. O sea, si venía alguien a decir, a ver, estaban retirándose, pero el claro, se retiraba parsimoniosamente. Claro. Y si ahí iba alguien a decir, ¿qué cosita? ¿Hay algo que se ofrece? No, entonces, claro, era una... Pero este señor es condenado a muerte y tiene que respetar la ley. Y él acepta la ley. Él acepta la ley y el cumplimiento de la ley, una ley de tipo religioso, por si acaso. ¿Y de qué cosa se trataba la ley? La ley se trataba de que todo aquel que corrompa a la juventud es condenado a muerte. Y él había corrompido a la juventud. ¿Cómo lo había corrompido? Pues lo había corrompido quitándole la referencia a los dioses. Entonces, claro, era reo de muerte y tenía que morir. Y él mismo lo aceptó. O sea, la vigencia de la ley.
Esto que muchas veces nos cuesta y vemos ahora con vergüenza en este chico que hace de presidente, que me parece, no sé, qué es lo que pensarán. Lo único que les preocupa a los enamorados y enamoradas del fantoche, ¿no? Claro, esos son peligrosos además. Imaginémonos una decisión que se ha hecho por amor. O sea, son eternas esas decisiones y a ver cómo se pueden quitar con el prejuicio enorme que tiene todo el grupo, ¿no? O sea, y esto, no sé si les ha pasado en toda la familia, alguien que se casa por amor y claro, va a provocar dentro de la familia una fractura enorme, como puede ser también en este caso, el caso del fantoche este, ¿no? El, el, eh, el respeto a la ley. O sea, hemos establecido una ley, una constitución, y tenemos que respetarla. Ahora, estamos en democracia, podemos hablar lo que nosotros queramos, pero hay un principio que hay que respetarlo. Y por más fantoche que sea, es el presidente de la República. Así es. Esto es lo que hemos quedado, ¿de acuerdo? Y así es como esto es lo que está. Ahora, si el fantoche precisamente es fantoche y no respeta la ley, debería ser cambiado. Y eh, esto es lo que nos preocupa, porque las, las formas estas de falta de respeto, buscar esas triquiñuelas para salirse con la suya, utilizando esa filosofía del derecho, si se puede decir, cuando lo que prima en un ejercicio de la ley es utilizar el sistema judicial a su beneficio. Eso, imaginémonos como también recordamos en estos días de este señor, ¿no? Que a su exmujer le quitó a su hijo, o a su hija, no sé si es que es hijo o hija, él le quitó y puso creo que más de 40 juicios, imaginémonos esta forma, ¿no? ¿Y por qué? Seguramente, claro, imaginémonos cuánto ganará este señor, o su padre, o no sé, en lo que le tocará pasar para que el niño viva de acuerdo, como es la ley, ¿no? Pero claro, buscamos todos los artilugios para utilizar al sistema a mi favor, al favor del propio individuo, ¿no? Cosa que dice, bueno, sí, en el fondo, pues todo el mundo utiliza el sistema a su favor, ¿no? Esto es lo que prima muchas veces en los Estados Unidos. Pero existe una ley y por eso ahí está el trabajo de un fiscal, de que la ley y el espíritu con que se escribe, ¿no? Y se interprete sea de acuerdo. El, eh, el, eh, en el caso, como les decía, citando a Sócrates, ¿no? Que es uno de los, siempre, creo que será citado absolutamente de aquí, y es citado, y ha sido citado, y será citado, precisamente con un respeto a la ley. Mientras que aquellos que utilizan la ley, y aquí encontramos algunas cosas terribles, ¿no? O sea, del argot popular, ¿no? Cosa que muchas veces se olvida. Ejemplo, la gente dice, echa la ley, echa la trampa. Hay que estar bajo buenos árboles para aprovecharse de la sombra, ¿no? Entonces, cada uno de estos nosotros tenemos que ver qué se van a referir a estas cosas. Pues, ¿cómo ganamos un juicio? Pues no con la verdad, porque no se trata de probar la justicia, se trata de ganar en un proceso. Y lo que hay que fijarse precisamente es en ese proceso. Esto también se sabe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la justicia? Todo eso es lírico. Eh, eh, Aquí tenemos el problema, ¿no? Y es precisamente una ley la que va a defender. Esta vez el concepto propio de la ley, lo que estaría debajo de una ley. No sé si ustedes se han puesto a pensar que las leyes, muchas de ellas, se construyen para cuidar de un bien, para cuidar de un bien, para no perder un bien, un beneficio, o por lo tanto algo que es conocido como cualquier cosa, cualquier evento que vaya a aportar a los individuos.
esto es básico en la ley, ¿no? O sea, va a cuidar un beneficio, va a cuidar un bien. El, Como había ahí, por ejemplo, ¿no? El diseño de una ley. Entramos dentro de poquito sobre derecha e izquierda, porque también, claro, las leyes, los que están a la derecha, pues harán leyes a la derecha, los que están a la izquierda harán leyes a la izquierda. ¿Quiénes son los que son izquierda y derecha? Todo perdido, ¿no? Y todo cuenta con una de las cosas interesantes que son las revoluciones. Las revoluciones, no las revueltas ni las sublevaciones, las revoluciones, que hay una diferencia interesante entre revolución y revuelta. La revolución es aquello que consigue su fin, mientras que la revuelta es aquello que queda trunco, ¿no? Pero bueno, entonces va a cuidar un bien, la ley siempre va a cuidar un bien, un beneficio conocido. Pues eso hay que ¿qué beneficio está cuidando esta ley? Y por otro lado, y así, a grosso modo, y además para explicarnos, la ley va a prevenirnos de un daño. Atención, si hacemos esto, al final terminaremos en esta cosa. Ejemplo, pues lo que vimos en la Primera Guerra Mundial, no sé si ustedes se acordarán, habrán pensado sobre eso, una de las guerras más locas que tiene la humanidad. Y claro, entendiendo la historia como esta, digamos así, como una gran colección de todas las estupideces del ser humano, cosa que resulta más fascinante. O sea, es ver, a ver, ¿dónde está un catálogo de lo que hace el ser humano? De lo bueno que hace, las clases excelsas que puede ser, donde se ve la humanidad, donde se ve que un ser humano, o sea, es tan distinto, ¿no? O sea, ahí, pero también se ve unas monstruosidades, ¿no? Y en esto hay que decirlo, cómo podemos ser confundidos, vivir confundidos. Y basta el ejemplo, o sea, es que a Mussolini, pues le eligieron, estuvo a favor de los trabajadores, fue socialista al principio, comunista, no, ahorita no tengo el dato exacto, pero al final que termina siendo un dictador de estos que va a beneficiar a ciertos grupos de poder, ¿no? Al grupo de poder. O lo mismo Hitler. Y además hay que decir, son personas que recibieron en su tiempo el apoyo del pueblo. ¿Cuántos estaban con Hitler cuando llamaba judío? ¿Cuántos? ¿Cuántos alemanes estaban a favor de él? 6 años se demoraron para demorar, hey, que este señor está haciendo algo que no está bien hacerlo. Sí, 6 años se demoraron. Y sí, claro, entender la historia desde este punto de vista, creo que es una forma de crecer. La historia es un catálogo de las peores estupideces que puede hacer el ser humano, o también de la grandeza de un ser humano, donde se conoce, pues precisamente en este caso, diríamos, de aquello que le convierte en la criatura que es el ser humano, ¿no? Aquello que no está determinado por que es una persona libre, capaz de esta libertad. Bueno, pero volvamos a aquellos, claro, entonces nos toca determinar qué es lo que hay que cuidar y qué es lo que hay que evitar. ¿Cómo yo sé el bien que tengo que evitar o el mal que tengo que evitar o el bien que tengo que promover? ¿No? ¿A qué le llamo bien, a qué le llamo mal? Entonces aquí podemos tomar en cuenta podríamos tener más revoluciones, ¿no? Pero una, no sé si es que estaré ahí, es la primera revolución, la revolución inglesa del siglo XVII sería, ¿no? 1640. Y obviamente la revolución francesa de 1789. Podríamos también tomar en cuenta la revolución rusa, la revolución bolchevique. Pero la diferencia entre esta revolución, la revolución bolchevique, que va también a promover leyes, ¿no? Va a promover leyes, pero no hay que olvidarnos que es una revolución, mientras que las otras no tienen pues a unos ideólogos que estén ahí pensando en cómo van a hacer la revolución. La revolución, ciertamente los británicos del siglo anteriores al siglo XVII pensaron mucho en cosas como es el Estado, cómo tiene que ser el gobernante, y bueno, está ahí Hume, está Locke, o sea, todos estos que aportaron y son, o sea, leerlos. Pero, ¿cuántos de ellos van a influir en el hecho del, eh,
de la revolución. Una revolución que está marcada principalmente en un tipo que es el rey, que tiene su, su autoridad venida de Dios, ¿no? Dios le ha puesto, le ha seleccionado a él y solo a él para que pueda dirigir a ese pueblo. Es un elegido de Dios, ¿no? Mientras que eso estaría a la derecha. Mientras que a la izquierda estarían aquellos que decían, bueno, puede ser elegido de Dios, pero tiene que consultarnos para poner impuestos. Que sea elegido de Dios, pero no puede tomar los impuestos. O sea, nosotros tenemos aquí nos tiene que convocar y todos estamos representados, todos los que son artesanos, todos los que son campesinos, todos estamos representados, los obispos inclusive, todos representados. A ver, ¿quiere poner impuestos? Vamos a ver para qué quiere utilizarlos. Entonces usted no puede actuar sin nuestro visto bueno. Entonces, ¿qué sucede? Una guerra civil. Entonces ahí tenemos aquellos que son de la asamblea, del consejo de las cortes, y los que tenían el rey, los republicanos, y es derecha e izquierda. Ahí tienen. Si triunfaban los de la izquierda, los de la derecha, tuvieran que promover todo lo que son leyes que van a beneficiar a lo que ellos pretendían que es un bien. O sea, el cuidado del rey, que nadie le toque, magnicidio el que le toque, ¿no? Bueno, al final, por suerte, claro, imagínense ustedes. Pero ¿qué pasaba si como pasó? Ganaron la parte esta porque fue un enfrentamiento, una guerra civil. Y entonces, y triunfa él, en este caso, las cortes, la asamblea, ¿no? Pues le ven que este rey lo que ha hecho es trabajar solo para él, para sus intereses y su familia y sus allegados. Traición a la patria, tiene que pagar su traición, claro. Es difícil, ¿no? Porque, claro, se le corta la cabeza. Ustedes saben que los ingleses son, creo que, los que más han utilizado esta forma de los gobernantes, ¿no? Pues, y ahí se acaba todo. Pero son dos formas de ver. Aquellos que le ponen al gobernante. Hay que decir esto, que en estos lugares, en la parte de los británicos, pues claro, el rey se sentía un poco menos valorado con respecto a los europeos, ¿no? O sea, el absolutismo estaba presente en todas partes, menos allá, porque tenían que tomar en cuenta a todos los estratos, ¿no? A todos los estratos sociales, a todas las cortes, tenía que tomarles en cuenta. Mientras que en otras partes, el rey Sol, en Francia, el rey era el absolutismo, es el que él es el que decide, ¿no? Inclusive hay un jesuita, qué gracioso que es esto, ¿no? Para lo de los franceses, ¿no? Que justificaban una tesis teológica, filosófica, que justificaba eso, derecha e izquierda, y lo tienen. Entonces, las leyes que harán de acuerdo a quién gana. Y en este caso ganó el Parlamento, se hacen unas guerras por Parlamento. Vale la pena pensar y preguntarnos, ¿quiénes son los que apoyarían en forma generacional? O sea, quiénes apoyarán en este caso al rey y quiénes al parlamento? Los viejos, ¿a quiénes apoyarán? ¿Y los jóvenes a quién apoyarán? Claro, este ejercicio se ha hecho. ¿Y qué cosa se descubre? Aunque ustedes no lo crean, los jóvenes no son los que apoyan al parlamento. Al parlamento apoyarán las personas mayores, porque saben el beneficio que tenían. Ellos más bien es que estaba de moda. La moda era el absolutismo. Habían recibido de Dios el encargo. Entonces los jóvenes estaban apoyando, esto es historia, ¿no? Apoyaron a la parte esta del rey, ¿no? De la elección esta divina, monarca, mientras que las cortes. En Francia también podemos pensar, ¿no? O sea, los intelectuales, aquellos que van a tratar de pensar, de comprender una realidad en la que viven. No, claro, tenemos ahí a Voltaire, tenemos ahí a Diderot, a Lamberger, no, o sea, toda esta gente que habían estudiado, escrito, todo, pero no están presentes, por si acaso, en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no nace de ese desempeño que quizás estaba en un sustrato, pero ¿qué es lo que va a detonar la Revolución Francesa? La Revolución Francesa la detona
la brutalidad del endeudamiento público del rey y la alta traición de este rey, que al final también terminará, pues, juzgado, ¿no? Pero ahí tenemos nuevamente, o sea, ¿y si ganaba el tipo este? Derecha, izquierda, ahí tienen ustedes. Ahí tienen. O sea, se hacen leyes de acuerdo al rey, se hacen de acuerdo, en este caso, al triunfo de los pobres, de los miserables, según el libro de Víctor Hugo, ¿no? Entonces, ahí, ustedes tienen allá, entonces, ¿quiénes son el pueblo o los monarcas que habían sido también elegidos? Convirtiendo, o sea, mientras que, acuérdense, en Versalles, vaya, si usted alguna vez o vea en internet todo lo que significan estos palacios, ¿no? Inclusive vea los palacios Versalles, no sé, el rey ahí todo, el gusto de comer francés, o sea, quiénes son los que pueden, la parte esta de ser gourmet, ¿no? Todo para el rey, las ropas que utilizaban. ¿Y quiénes los que trabajaban y morían de hambre en los campos? Los pobres agricultores. Entonces, todo eso ocasiona pues, una protesta social y al final, pues, triunfa la protesta social y se acaba la monarquía. Comenzará otra cosa, las guerras napoleónicas, etcétera, y ahí se tiene. En comparación de una revolución que decíamos la revolución bolchevique rusa, que es preparada. Detrás está el pensamiento de Marx, ¿no? O sea, todo esto. Pero hay un ideólogo detrás, que viene a ser Lenin y todo. Si ustedes comienzan a estudiar esto, van a ver cómo la preparación de la revolución, y por eso, esto me ha costado a mí muchísimo tiempo, porque cuando era, era niño pequeño, ahí cuando estaba encontraba pintado en las paredes esto del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Pues, no sabía qué cosa es. ¿Y qué cosa significa ser leninista? Marxista-leninista. Claro, cuando ya se comienza a estudiar, se ve que Lenin es el que va a trabajar sobre la revolución y va a buscar esa revolución. Cosas que hemos visto, por ejemplo, en los vecinos, aquí también, pero no creo que se ha podido entender. Porque aquí, claro, los ecuatorianos somos bastante vagos, perezosos para pensar, para comprender, ¿no? Y entonces, claro, en el sur, bueno, el sur, Perú, va a tener con sendero luminoso. Hay otros. Pero claro, eso va a ser más bien de tipo maoísta, o sea, una forma de conquista de tierra. El lugar lo van a llamar los Estados Liberados, ¿no? O sea, hemos liberado un pueblo, todos bajo el mandato de, en este caso, comunista. El que haga lo que no se pone, lo que no quieran las leyes que hemos puesto, que son la imposición de leyes, ¿no? Y entonces, claro, eso será, entonces son ajusticiados y hay una masacre terrible, ¿no? Terrible en el Perú por Sendero Luminoso y otro. En Colombia también. Entonces, tenemos allí todas estas formas, ¿no? Y claro, ¿quiénes son los que triunfan? ¿Cómo se hacen las leyes? Se ve claramente ahí, claro, en la revolución bolchevique va a triunfar esta parte y se van a hacer leyes de acuerdo para mantener eso que ellos creen que es bien, que es el bien que hay que preservar, ¿no? El bien que hay que preservar, que hay que promover, el mal que hay que evitar, el daño que hay que tratar de evitar. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros aquí en nuestro país? ¿Cómo se han hecho las leyes en nuestro país? ¿A quién benefician las leyes? Esto valdría pensar. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, y ver la cara de las leyes, ¿no? ¿A quién benefician? ¿Le benefician ustedes a ley? ¿O a quién mismo le está beneficiando? ¿Al rey o al parlamento? ¿Al pueblo o a los privilegiados? Aquí, este ejercicio es lo que nos haría falta que cada uno de nosotros lo hagamos de verdad. Entonces, y claro, y luego ya saber que una ley es lo que va a poner límites. Esto es igual que el padre y la madre en casa. Aquí hay unos límites a los que no se pueden pasar. Hay que respetarlos. Y como suelen decir los maestros, ¿no? Por ejemplo, si es que se va a anunciar un castigo, ese castigo tiene que promoverse. La ley. Determinación, delimitación. Hasta aquí llega el término, hasta aquí es. De aquí para allá no se va. Es una ley. Una ley que va a preservar, nuevamente vuelvo a decir, lo bueno, ¿no? Y va a diferenciarlo de lo malo, de lo que va a causar daño tanto a la persona como al grupo, ¿no? Y de esto debemos estar clarísimos, y en esto hay que ponernos a trabajar, ¿no? O sea, los límites. ¿Cuáles son los límites que nos imponemos y que también
Claro, inclusive personalmente, o sea, ¿hasta dónde va mi límite? ¿Qué cosa es el límite? ¿Cuáles son mis límites? Porque además, sorpresa, los límites van a identificar, van a exponer, van a mostrar la identidad. Es más, van a construir la identidad. ¿Hasta dónde puedo llegar? Y claro, estos serán la vigencia de una ley. Cuando el amigo Freud, de tanta producción, y que es terriblemente complejo para entenderle, bueno, no. Sobre todo entender a sus alumnos, a sus discípulos, sería decir, y peor todavía, aquellos profesores que no han leído bien a Freud. El caso está en que, claro, ahí tenemos, Freud plantea una de las cosas que en relación a la sociedad se dan, que es esta forma de la ausencia del padre. O sea, unos individuos que se crean sin límites o que tienen un límite que es muy variable, que no es conocido, es impreciso, etcétera, ¿no? Y aquí hay que ponerse, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites de una protesta social? ¿Hasta dónde tiene que ir una protesta social? ¿Hasta dónde tiene que ser el uso de la fuerza? Aquí tiene un caso interesante. ¿Qué pasa si es que los nazis, los amigos de Hitler, ganaban? ¿No? Las leyes hubieran sido pro-nazis, pro-esos, ¿no? Entonces ahí se tiene. ¿Cómo se defendieron en Nuremberg? En este juicio, una cosa terrible que se hizo, ¿no? Después del triunfo de los aliados en contra de los nazis, ¿no? ¿Cómo se defendieron? Ellos eran, por si acaso, todos, si ustedes tienen ahí, pues, libros que se han escrito geniales, ¿no?, para explicarnos esto. La defensa fue que ellos, la mayoría, eran ciudadanos modelos, porque lo que hacían es cumplir con la ley que se les había dado. Pues claro, los límites de la ley. O sea, yo soy un ciudadano porque a mí me dijeron que haga esto y lo he hecho. Y ahora por esto me juzgan y por esto me van a ahorcar, como les ahorcaron a los pobres. Los pobres, semejantes verdugos, no, pero ahí está, ¿no? Que no tuvieron ninguna piedad. Ahí está. ¿Y hasta dónde llega el comportamiento de un militar? ¿Cuál es el límite que tiene? ¿Cuál es el límite? La ley, una vigencia de una ley, ¿no? Esto, hablar de la ley con nuestro sistema en el Ecuador, ¿no? Cuando una señora, primeramente, claro, ¿cuál es el límite de la señora? ¿Cuáles son los límites? Conociendo que es una señora que nace de una cosa que es terrible, porque llamar, o sea, podemos estar de acuerdo o no con lo que hizo el señor Correa, ¿no? Y de alguna manera, a mí, por ejemplo, no me gusta la parte esta de la egolatría, no me gusta la falta de la parte ecuatoriana, de la estructura propia de inmisericordia, digamos así, de aprovecharse de la oportunidad para beneficiarse del grupo que está al lado, ¿no? Los mismos, como suelen decir algunos, bien dicho, para mi paso de ver, y además de una forma poética, ¿no? Son aquellos perros que salían a ladrar cuando alguien decía algo en contra de Correa, eran los perros que ladraban. Y después, cuando ya pierde el poder Correa, son los que le ladran a él, ¿no? Y le muertan los dientes a él. Precisamente estamos hablando de límites. ¿Hasta dónde va el límite? Y entonces nos damos cuenta que una democracia que no tenga una ley fija, una ley bien puesta, unos límites, ¿no?, pues tiene un enemigo terrible dentro. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Precisamente en estas actuaciones que habrían que revisarlas. Bueno, si fuera mi parte, revisaría todo eso, la actuación de estos últimos años en cuanto al ejercicio, ¿no?, y a la elaboración de leyes. Claro, por eso es importante una constitución. A la pobre constitución ahora ni siquiera se la nombra, ni siquiera se la nombra para cambiarla, ¿no? ¿Y por qué le cambiarían? Nuevamente. Muy bien, les agradecemos a todos este momento de hablar, de poder compartir unos dos pensamientos que
como que son una opinión que puede ser tranquilamente para después insertarla desde aquí al bote de la basura, ¿no? Jugando un poco de básquet de estudio. Quisiera invitarles y les recomendaría una película para este fin de semana, si ustedes tienen a bien, y después, no sé, podrían comentarnos. Uno que nos recuerda un tema tan remanido, pero me parece, por su importancia para la democracia, fundamental, los medios de comunicación, las noticias. Y es una película del 2014 que se llama en español, no sé la traducción, pero si está bien hecho o no, pero usted le puede encontrar, ¿no?, como Primicia Mortal. Se trata de un señor que está absolutamente desocupado y de repente descubre todo lo que significa la ganancia de los medios de comunicación por medio ¿cómo sería la palabra precisa? De la administración de lo morboso, de aquello que no se quiere que se sepa, ¿no? Entonces, y hay cosas, morboso, no sé, hace tiempo en el Ecuador fue cuando ahora los teléfonos estos, ¿no? Hay un accidente de tránsito y todo con el celular, menos en ayudar al que necesita. Suele suceder esto. Pero hacerlo ya ¿cómo se llama? Solamente para conseguir un lucro. De este y otros temas más, todo lo que tiene que ver con el mundo de la comunicación. Nos habla de esta película, Primicia Mortal, como las noticias, como un negocio. Yo creo que tenemos el tráiler. Disculpe, señor. Estoy buscando trabajo. Soy buen trabajador, con objetivos firmes. Mi lema es, si quieres ganar la lotería, consigue el dinero para comprarla. ¿Qué me dice? Podría empezar mañana o esta misma noche. No pienso contratar a un puto ladrón. ¡Somos los primeros! ¡Graba desde el otro lado! ¡Graba el interior del coche! ¡Apártate! ¡Dame un segundo! ¡Atrás, cámara! ¡Atrás! ¿Esto va a salir en la tele? En las noticias de la mañana, la sangre vende. ¿No estará buscando gente? Voy a empezar un negocio de televisión. ¡Tú, atrás! Grabamos noticias de actualidad. Tal vez hayas visto la noticia del robo del coche. No, es que no tengo tele. ¿Móvil? Sí. ¿Tiene GPS? Sí. Estás contratado. Oh, vale. La próxima a la derecha. ¡Vas muy rápido, tío! Hemos ganado a la policía. Nunca os pediré hacer nada que yo no haría personalmente. Disculpe, traigo unas grabaciones que les interesará mucho. Tienes buen ojo. Quiero que me llames a mí cuando tengas algo. Algo como esto. Que imagines nuestro telediario como una mujer corriendo por la calle con el cuello rajado. Volverá a verme. A todas las unidades. 211. Allanamiento de morada. Tienes que llamar a la policía. Y lo haré, llegado el momento. Vamos a buscar a la persona que conducía el coche. ¡Empieza a grabar! Soy la detective Frontier y creo que se guarda información. Eso habría sido muy poco profesional. Sería homicidio. ¡Quiero lo que me prometiste! Quiero que la gente no pueda apartar la vista al verlo. 911, ¿cuál es el problema? ¡Tenemos que grabarlo todo! Lu nos ha inspirado a todos para llegar a cotas más altas. Espero tener sus comentarios sobre esta obra, una obra, como digo, del 2004 que topa este tema desde un punto de vista interesante. Y también invitarles para encontrarnos el próximo día, sábado, a las 8 de la mañana y conversar de un tema. Esperemos superar los diversos problemas técnicos que tenemos. Creo que debemos tomar también una acción así
para poder superarlos, ¿no? Bueno, les invitamos a estar con nosotros en un desayuno a propósito de cualquier tema. Todos en este tiempo nos enfocamos a aquellos que son enemigos de la democracia, como el que hemos visto hoy, sin ley, aquellos que actúan sin tener límites, ya sea porque están cobijados por el poder, por el dinero, y peor cuando se tiene todas esas cosas. Buenos días y hasta la próxima semana.